Saludos, mi nombre es la profesora María Rivera. En el día de hoy vamos a estar impartiendo bajo el tema dosificación de medicamentos, así que es importante que hayan repasado los conceptos básicos de matemática, así tanto como la suma, la resta, la división y la multiplicación, porque esta es la base para nosotros poder hacer los cálculos de medicamentos. Y dando comienzo a la clase de hoy, lo primero que vamos a hacer es definir algunos términos que son los más utilizados cuando nosotros hablamos de dosificación de medicamentos. Y es importante que los tomemos en consideración. Entre ellos se encuentran los siguientes. 16 onzas es igual a una libra. 2.2 libras es igual a 1 kilogramo. 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. 1000 miligramos es igual a 1 gramo, 1000 microgramos es igual a 1 miligramo, 1000 mioequivalente es igual a 1 miligramo, cc significa centímetros cúbicos y es igual a 1 mililitro. 1 mililitro es igual a una milésima parte del litro. Teniendo claro estas definiciones y estos diferentes tipos de conceptos que vamos a encontrar constantemente en lo que es la dosificación de medicamentos, es importante que también tomemos en consideración algunas de las abreviaturas que se utilizan actualmente cuando nosotros vamos a tomar órdenes médicas. Y entre ellas, algunas de las más comunes que usted va a encontrar cuando usted esté tomando órdenes médicas son las siguientes. Mililitro, que es igual a ml. Microgramos es igual a mcg. Gramos lo vamos a encontrar en las órdenes médicas como G. Kilogramos como kg. Libras como lp. Onzas OZ. Litros L mayúscula. Intravenoso I mayúscula V mayúscula. Gota GTT. Cucharadita TSP, cucharada TBSP. Teniendo claro todos estos diferentes conceptos, es importante también que antes de la dosificación nosotros tomemos en consideración el peso del paciente. Y muchas veces, ¿verdad? Dependiendo de la institución en la cual nosotros vayamos a trabajar, algunas veces el peso lo vamos a encontrar en libras y otras lo vamos a encontrar en kilos. Pero en el momento de la dosificación nosotros utilizamos el peso en kilogramos. Así que es importante que nosotros conozcamos estas fórmulas para cambiar el peso de libras a kilogramos y de kilogramos a libras, porque en base del peso del paciente es que se calcula la dosis que se le va a administrar al paciente. Y nosotros como enfermeros necesitamos tomar en consideración ese tipo de cosas porque son importantes, porque si el paciente pesa menos, nosotros lo podemos sobremedicar. Al igual que si el paciente pesa mucho más y le damos una dosis muy bajita que no esté basada en su peso, entonces el medicamento no va a hacer ningún tipo de efecto. Así que por esa razón es importante que nosotros sepamos cuáles son las fórmulas básicas para convertir de libras a kilogramos y de kilogramos a libras. Y el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo que vamos a estar viendo es de libras a kilogramos. Y la fórmula que se utiliza para cambiar de libras a kilogramos es la siguiente. Libras dividido entre 2.2 es igual al peso en kilogramos. Y vamos a ver el primer ejemplo. Peso de libras dividido entre 2.2 es igual a kilogramos. Un paciente que pesa 165 libras, utilizando la fórmula, ¿cuánto pesa en kilogramos? Las libras son 165 dividido entre 2.2. 165 dividido entre 2.2 es igual a 75 kilogramos. Nuestro paciente pesa 75 kilogramos. Vamos a ver un próximo ejemplo de cambio de libras a kilogramos. Y el siguiente ejemplo lee de la siguiente manera. Mujer embarazada que pesa 165 libras, pesa en kilogramos, utilizando la fórmula 165 dividido entre 2.2 es igual a 75 kilogramos. Vamos a un próximo ejercicio de práctica.
para tener claro, ¿verdad?, el concepto de cambio de libras a kilogramos. Niño de 2 años que pesa 23 libras, pesa en kilogramos. 23 libras dividido entre 2.2 es igual a 10.4. El niño de 2 años pesa 10.4 kilogramos. Y ahora vamos a cambiar la fórmula. Ya vimos que la fórmula de libras a kilogramos es libras dividido entre 2.2. Y ahora vamos a ver cuál es la fórmula para cambiar de kilogramos a libras. Y la fórmula para cambiar de kilogramos a libras es la siguiente. Kilogramos dividido por 2.2 es igual al peso en libras. Primer ejemplo. Adolescente de 16 años que pesa 40 kilogramos, ¿cuánto pesa en libras? Y dijimos que la fórmula era kilo, que en este caso son 40 kilos, multiplicados por 2.2 es 88 libras. La adolescente de 16 años pesa 88 libras. Próximo ejemplo. Utilizando la misma fórmula, kilogramos por 2.2. Mujer de 25 años que pesa 56 kilogramos, pesa en libras. Utilizando la fórmula, 56 kilogramos multiplicado por 2.2 es 123.2 libras. La mujer de 25 años pesa 123.2 libras. Tomando en consideración los conceptos básicos que repasamos al inicio de este curso, así tanto como las abreviaturas, y tomando en consideración el peso del paciente, tanto en la conversión o en la fórmula de libras a kilogramos y de kilogramos a libra. Entonces, tomando en consideración todos esos puntos, estamos listos para comenzar a dosificar medicamentos. Y ahora vamos a ver cuál es la fórmula para dosificación de medicamentos. Y vamos a utilizar la fórmula que se llama la regla del 3. ¿Y por qué razón se llama la fórmula la regla del 3? Porque es dosis deseada por unidad dividido entre dosis a la mano. Y vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, el médico le ordena administrar 50 miligramos de Vistaril. Usted tiene a la mano un frasco de 250 miligramos de Vistaril en 10 mililitros. ¿Cuántos mililitros debe de administrar? Pues entonces, dice la fórmula que la dosis deseada son 50 miligramos por unidad, que este frasco viene en 10 mililitros en la unidad, y que vamos a dividirla por la dosis a la mano. 50 miligramos por 10 mililitros dividido entre 250. Y para poder hacer este cálculo, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a cancelar miligramos y miligramos, y así se nos van a quedar en mililitros. Y multiplicamos. 50 multiplicado por 10 es igual a 500 mililitros. Y los 250 los pasamos para aquí al ladito. Entonces, dividimos 500 mililitros dividido entre 250 mililitros es igual a 2 mililitros. O sea, que le vamos a administrar al paciente 2 mililitros de Vistaril. Vamos a repasar en un próximo ejercicio de práctica de dosificación de medicamentos. Y dice así el próximo ejemplo. El médico le ordena administrar 550 miligramos de ceftriaxona. Usted tiene a la mano un frasco de 1 gramo de ceftriaxona en 10 mililitros. ¿Cuántos mililitros debe administrarle al paciente? En un inicio, es importante que consideremos que vimos que 1000 gramos es igual a 1000 mililitros. O sea que tenemos que hacer esa conversión para poder sacar la dosificación. Por eso es que le decía en el inicio que era importante que tuviéramos en consideración los conceptos. Así que tenemos que la dosis deseada son 550 miligramos y que este frasco viene en 10 mililitros y esto lo vamos a dividir en el gramo que tenemos aquí, que lo vamos a convertir en miligramos para poderlo calcular. O sea que son
1000 miligramos, haciendo esa conversión. Cancelamos miligramos y miligramos para poder hacer la dosificación y tenemos que 550 multiplicado por 10 es igual a 5500 y pasamos los 1000 mililitros que se convirtieron en mililitros para aquí. Dividimos 5500 mililitros dividido en 1000 mililitros es igual a 5.5 mililitros. Le vamos a administrar al paciente 5.5 mililitros de ceftriaxona. Vamos a otra práctica. Próximo ejercicio de práctica. Lee de la siguiente manera. El médico le ordena administrar 30 miligramos de gentamicina. Usted tiene a la mano un frasco de 40 miligramos de gentamicina en 20 mililitros. ¿Cuántos mililitros debe de administrarle al paciente? Y aquí tenemos el frasco. Es importante que nosotros nos familiaricemos con las etiquetas, porque nosotros necesitamos confirmar en cuánto viene el frasco, cuál es el nombre genérico, cuál es el nombre comercial, en cuánto viene diluido. Y aquí tenemos este ejemplo que tenemos aquí, que ven, los 40 miligramos, vienen 40 miligramos y dice que está diluido en los 20 mililitros que podemos ver aquí abajito. Tomando en consideración la etiqueta del frasco, estamos listos para entonces utilizar la regla del 3 para la dosificación de la administración de medicamentos. Y la dosis a la mano son 30 miligramos multiplicado por los 20 mililitros, que son entonces los que está diluido el frasco, divididos entre 40 miligramos, que es la dosis que yo tengo a la mano. Cancelamos miligramos y miligramos y estamos listos para hacer el cálculo. 30 por 20 es igual a 600 y pasamos los 40 para acá. Convertidos ambos en mililitros, podemos hacer la división. 600 dividido entre 40 es igual a 15 mililitros. Le vamos a administrar al paciente 15 mililitros de gentamicina. Próximo ejercicio de práctica de dosificación. Y dice así: el médico ordena administrar 1200 miligramos de ampicilina. Usted tiene a la mano un frasco de 2 gramos de ampicilina. ¿Cuántos mililitros debemos de administrar? En este caso, observan, el médico no nos dio las unidades. O sea que tenemos que irnos a la etiqueta y vamos a ver la etiqueta del frasco de ampicilina. La etiqueta del frasco de ampicilina nos dice, ven, aquí lo pueden ver un poquito mejor, que viene en 2 gramos y aquí nos dice que estos 2 gramos de ampicilina se le deben de administrar 14.8 mililitros de agua estéril. O sea que las unidades por las cuales nosotros vamos a dividir esta dosificación es 14.8 mililitros. Vamos a la fórmula utilizando la regla del 3. Dosis deseada por unidad dividido entre dosis a la mano. Dosis deseada, 1200 miligramos, multiplicado por las 14.8 mililitros que encontramos en la etiqueta del frasco, que era lo que se sugería, dividido entre 2000, porque vamos a cancelar estos gramos y los vamos a convertir en miligramos, y decía que cada gramo era equivalente a 1000 mililitros. Así que por eso aquí tenemos los 2000 miligramos. Cancelamos miligramos con miligramos y podemos hacer el cálculo. 1200 multiplicado por 14.8 es igual a 17.760. Pasamos los 2000 para acá. Dividimos 17.760 dividido entre 2000 es igual a 8.9 mililitros. O sea que le vamos a administrar al paciente 8.9 mililitros de ampicilina. Hasta aquí la clase de hoy. Es importante que continúen repasando los conceptos básicos, que se continúen familiarizando con todo ello, porque si observaron, es la base, ¿verdad?, de donde nosotros sacamos todos los cálculos para la administración de medicamentos, que puedan repasar nuevamente las conversiones de libras a kilogramos y de kilogramos a libras, y que continúen, ¿verdad?, familiarizándose con las etiquetas de los
medicamentos. Es importante que nos familiaricemos con las etiquetas de los medicamentos para saber en cuánto vamos a calcular cada uno de ellos. Para la próxima clase estaremos hablando de los cálculos de los líquidos intravenosos. Así que continúen repasando los conceptos. Si tienen alguna duda o pregunta, se pueden comunicar conmigo a través de correos electrónicos. Agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente noche. Gracias.